Bueno, entonces, habíamos llegado acá, ¿sí? A ver estas partecitas del parénquima, ¿sí? Diferentes tipos de parénquima. Acá hay cuatro ejemplos, ¿sí? Parénquima cortical o parénquima de la corteza de la raíz, abajo a la derecha, ¿sí? El parénquima, ¿sí? Homogéneo que hay en los tallos, ¿sí? Rodeando los haces vasculares, y el parénquima aerífero o arénquima, ¿sí? Que está en en las médulas o en el centro de la raíz o en el centro de un tallo para llevar aire al fondo si es una planta acuática, o el parénquima fotosintético, ¿sí? O clorénquima, ¿sí? Donde vamos a ver los cloroplastos, ¿sí? Hasta acá nos habíamos quedado. Y ahora seguimos un poquito más. Entonces, ¿qué pasa con esos tejidos primarios, o sea, los tipos de parénquima que son de sostén? ¿Mm? Entonces, fíjense ahí, ¿sí? El parénquima, el tejido parenquimático diferenciado, ¿sí? En órganos de una planta. A, en pecíolo. En A, fíjese dónde está el parénquima en un pecíolo, ¿sí? Bordeando y rodeando y rellenando. ¿Sí? B, en una hoja. Fíjense el parénquima fotosintético formando una empalizada, ¿sí? Son células generalmente alargadas, una al ladito de la otra, bien pegaditas y pegadas a la epidermis, ¿sí? La epidermis vendría a ser adaxial, ¿sí? Fíjense la C, en una raíz primaria, ¿sí? Fíjense que el parénquima está también ahí, el parénquima cortical de la corteza, rellenando. El D en un tallo secundario. Fíjense que el parénquima también rellena entre las células del xilema o entre el felógeno y el cambium, el felógeno, perdón, y el floema. Está rellenando, siempre está ocupando espacios y rellenando, ¿sí? Dando volumen, ¿sí? E en una raíz secundaria, fíjense, también la raíz secundaria va a dar relleno a medida que va creciendo el xilema, la parte más, ¿sí? De madera o parte más dura de la raíz, ¿sí? El relleno cada vez se va haciendo más chiquito, el primario, y va dejando lugar a lo que es la parte secundaria. Y fíjense que siempre está teñido con azul de metileno, excepto en el B, que está con safranina y azul de cian, de alcián, perdón. Bueno, entonces, tejidos adultos de sostén, ¿sí? Tenemos entonces, que son parenquimáticos, el colénquima y el esclerénquima, ¿sí? Entonces, el colénquima es el tejido sostén formado por células vivas, característico de las angiospermas y las dicotiledóneas, ¿sí? Angiospermas dicotiledóneas. Y el esclerénquima es el tejido sostén formado por células generalmente muertas, formado, ¿sí? Forma parte de los tejidos de conducción, pero siempre con la función de sostén. Y es característico de las angiospermas, pero ¿de qué? De las monocotiledóneas, ¿sí? O sea, el colénquima vamos a tener mayormente en dico y en mono vamos a tener mayormente, ¿sí? Esclerénquima, sostén, ¿sí? Entonces, ¿sí? Este colénquima y esclerénquima, ¿sí? Que eh, va a ser el colénquima sostén en plantas jóvenes y herbáceas, ¿sí? Y el esclerénquima fibras rígidas, el sostén en plantas leñosas y en monocotiledóneas, ¿sí? Entonces, las células del colénquima se caracterizan por tener una pared primaria muy engrosada, ¿sí? Pero desigualmente, ¿sí? Se va a engrosar de manera distinta de acuerdo al lugar de de la célula, lo que le aporta una forma poliédrica en un corte transversal, ¿sí? Poliédrica, ¿sí? Edros son los cuadrados, o sea que diferentes formas de cuadrado, rectángulo, hexágono, ¿sí? Siempre con lados, ¿sí? Triangulares pueden ser también, ¿sí? Estrelladas. Aportan resistencia, pero sin perder flexibilidad, ¿sí? Este es el colénquima, no pierde flexibilidad, ¿sí? Y están vivas en la madurez, poseen pared primaria. Ahora, las células del esclerénquima se caracterizan por tener una pared primaria y también secundaria. Y esta última, la secundaria, o sea, es muy gruesa y está lignificada. Aportan resistencia y rigidez a los órganos. Por ejemplo, la madera tiene mucha fibra, ¿sí? Y cuando están maduras, estas células del esclerénquima están muertas, ¿sí? Muertas en la madurez. Tienen pared primaria y secundaria, por ende, ¿sí?
Entonces, ¿sí? Ejemplitos de colénquima y esclerénquima. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a tener colénquima? Sí, que habíamos dicho en las dicotiledonias, en el tejido primario, el sostén es por el colénquima y es a la foto de la izquierda, ¿sí? La foto de la izquierda, ¿sí? Entonces, vamos a tener colénquima ahí, ¿sí? Debajo de la epidermis, por ejemplo, en un tallo, ¿sí? Aportando ese sostén en una planta de crecimiento primario, en una planta joven, o en una ramita joven, recién crecidita, con menos de un año de crecimiento. Vieron que las ramas verdes de un árbol que recién brotó son blanditas, se doblan y no se quiebran tan fácil porque son flexibles, porque tienen colénquima, ¿sí? Y cerca de las vascular puede haber, ¿sí? En una dicotiledónea también, cerca de las vasculares, en el tejido de conducción, puede haber algo de esclerénquima, ¿sí? Que son estas células bien rojitas que están arriba de la vascular, dando sostén, formando un cordón de fibras que le da sostén, le da rigidez, le da estructura, ¿sí? Que es lo que cuando yo quiero partir una rama, me quedan esas fibras, bueno, esas fibras son el esclerénquima, que no me deja quebrar la rama, romperla, partirla en dos, ¿sí? Se raja por ahí, después que la doblo mucho, pero no se termina de cortar porque tiene esclerénquima, ¿sí? Ahora, el colénquima lo que hace es que sea muy flexible, que no se parta, ¿sí? Que no se parta. Y ahí están los engrosamientos también. Fíjense, engrosamientos bien de la pared secundaria, bien gruesos, lo del esclerénquima a la derecha y la izquierda de las paredes, bien poliédricas que forman lados, ¿sí? Y está desigualmente, ¿sí? El colénquima desigualmente, ¿sí? Está depositado, esa pared está engrosada de forma desigual. Entonces, ¿sí? Acá hay diferentes, voy a ir mostrándoles ejemplos de diferentes tipos de eh, colénquimas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el colénquima angular, ¿sí? En el pecíolo de una violeta, ¿sí? Que es una dicotiledonia. Fíjense la foto de la derecha, que tiene la foto del corte del tallo, bien reducida a la derecha abajo, y después agrandando el cuadradito ese, donde va a estar ese colénquima angular. Angular porque se va a estar rellenándose en los ángulos, ¿sí? De esas células. Después tenemos el parénquima clorofiliano, ¿sí? Bien hacia afuera de la epidermis, y la epidermis con cutícula. ¿Mm? Luego, en la foto del medio, ¿qué tenemos? Colénquima angular, ¿sí? En un tallo, ¿sí? De hiedra, ¿sí? Ese colénquima angular. El parénquima cortical. ¿Y el colénquima por qué está ahí? Porque está dando sostén. Recuerden que es una hiedra, que es una planta trepadora, ¿sí? Entonces, tiene que tener algo de sostén, pero tampoco mucho porque tiene que trepar, doblarse, agarrarse a las cosas, ¿sí? Y fíjense la vascular, ¿sí? Ahí, en el medio. Que la vascular tiene fibras esclerenquimáticas, ¿sí? Fibras esclerenquimáticas en la vascular. Después tenemos acá otro tipo de colénquima, que es el colénquima laminar, ¿sí? Que está ubicado en las caras de las células y forma como láminas, ¿sí? Como que hay capitas de célula, capita de colénquima, capita de célula. Porque acuérdense que el engrosamiento, la pared primaria está engrosada de forma desigual. Entonces parece como si hubiese láminas, ¿sí? Entonces acá tenemos el cambium, ¿sí? Ya es en el crecimiento secundario. Tenemos el colénquima laminar, ¿sí? Y el parénquima cortical, ¿sí? Fíjese que dice paredes tangenciales engrosadas. Tangenciales porque van hacia la tangente de ese tallito, ¿sí? Entonces tenemos dos cortes, el de la derecha, que es de crecimiento primario, y el de la izquierda, que es de crecimiento secundario, ¿sí? Fíjense que tenemos epidermis en el de la derecha y en el de la izquierda tenemos peridermis, porque el peridermis es
la parte, ¿sí? Secundaria. Cuando la epidermis evoluciona después del segundo año de vida, del primer año de vida, perdón, se transforma en peridermis. Y aparece el cambio, ¿sí? Otro ejemplo de colénquima es el colénquima lagunar, porque parece que forman, que las células fueran como una especie de lagunita, donde esos asteriscos, ¿sí? Son espacios intercelulares que no quedaron rellenados, ¿sí? Por pared primaria, sino que quedó aire y parecieran como que esos asteriscos fuesen, ¿sí? Células, pero en realidad son espacios intercelulares, ¿sí? Que no fueron rellenados por pared. Entonces queda airecito ahí. ¿Sí? Ese parénquima lagunar, ¿sí? Después, bueno, tenemos el parénquima de relleno, ¿sí? Cortical, la cutícula por fuera, ¿sí? La epidermis. Otro tipo, ¿sí? Es el colénquima anular, anular, ¿sí? Entonces, acá tenemos en la malvácea, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí, sí? Justo en las esquinas, un pequeño engrosamiento para dar resistencia, ¿sí? Pequeño, apenitas, ¿sí? Tenemos el parénquima cortical de la corteza y el epidermis con una cutícula que no se alcanza a ver. Y adentro, fíjense, hacia el lado de adentro, porque debe estar en las vascular, ahí ya tenemos esclerénquima, ¿sí? Y fíjense que el esclerénquima adentro tiene como una cosa amarillita. Bueno, esas son sustancias que se depositan ahí, antifúngicas generalmente, o que para que no se lo coman algunos bichos, ¿sí? Después, sí, tenemos algunos otros tejidos, sí, también adultos diferenciados, ¿sí? Estos son de protección, ¿sí? Entonces, de protección, ¿qué vamos a tener? Estos seis, en principio, y puede haber algunos otros, ¿sí? Entonces, tenemos la epidermis, la hipodermis, la rizodermis, la exodermis, la endodermis y la peridermis, ¿sí? Entonces, la epidermis, ¿sí? Dentro de la epidermis, que es la que cubre la parte externa aérea de la planta, ¿sí? Van a estar incluidos también los estomas y los tricomas, son parte de la epidermis, ¿sí? Entonces, puede ser epidermis uniestratificada, pluriestratificada o epidermis e hipodermis juntas, ¿sí? Entonces, uniestratificada significa que tiene una única fila de células. Pluriestratificada que tiene más de una fila. Puede ser de dos filas, de tres filas, ¿sí? Dependiendo. Y la hipodermis, cuando está presente, es una capa de células de protección en posición subepidérmica o debajo de la epidermis. Entonces, como vimos antes, puede formar parte de la epidermis una hipodermis. A veces está presente. Rizodermis es la epidermis de la raíz, ¿sí? La exodermis es el tejido de protección de varias capas celulares que se ubica debajo de la rizodermis, ¿sí? Y la reemplaza en su función protectora en los tejidos internos de la raíz, ¿sí? Después tenemos la endodermis, tejido de protección interno, característico de la estructura primaria de la raíz, pero a veces presente en el tallo. A veces hay endodermis en el tallo. Y la peridermis, sí, que es el tejido, sí, de protección de la estructura secundaria, ¿sí? Entonces, la epidermis, sí, como vemos acá, está conformada por un solo tipo de células, ¿sí? Protección del medio, intercambio de gases, ¿sí? Esas son las funciones que pueden llegar a cumplir este tejido, ¿sí? Las características celulares son de pared primaria delgada, depositan en una capa externa, que es la cutícula, ¿sí? Que es para la protección, como vimos en las primeras filminas. No hay cloroplastos presentes, excepto en las células oclusivas de los estomas, que hay cloroplastos, ¿sí? Ni espacios intercelulares. Pueden, ¿sí? Diferenciarse en pelos, ¿sí? O en tricomas, ¿sí? Estomas o escamas, ¿sí?
Entonces, vamos a tener siempre en tallo, que va a tener una cutícula gruesa, generalmente los tallos, ¿sí? Bien impregnada en cutina y suberina, ¿sí? Con, sin espacios intercelulares. En las raíces, esa rizodermis va a generar evaginaciones que se llaman pelos radicales, ¿sí? Una célula de la rizodermis se va a transformar en un pelo, por una evaginación, ¿sí? Y va a tener también bastante calosa o bastante suberina también para proteger, y porque la raíz está abajo, está en la humedad, está en el piso, siempre tiene que estar muy protegida para no pudrirse muy rápidamente. Y la célula así de la hoja, la epidermis de la hoja, va a tener estomas, ¿sí? Va a tener estomas. Tampoco va a tener espacios intercelulares, va a tener cutícula, y también en la hoja puede haber tricomas de diferentes tipos, escamas, ¿sí? Para protección o para evitar la transpiración o para lo que sea, ¿sí? Para reflejar la luz solar, ¿sí? Para repeler el agua, para flotar. Puede haber un montón de funciones que tengan los tricomas, ¿sí? También son tricomas glandulares, pueden tener aceites esenciales, sales, ¿sí? Cualquier cosa. O pelos urticantes, que son como una aguja que inyectan un tipo de sustancia urticante, como el de la ortiga, ¿sí? Sí, acá tenemos sí, la epidemia, está conformada por un tipo de protección, medio, sí. Acá tenemos imágenes, sí, de cómo se vería la epidermis de una planta, sí, particular, con las células epidérmicas sin espacios intercelulares y el estoma como único lugar de intercambio gaseoso. El estómago está abierto, ¿sí? Que se ve el ostíolo ahí en el medio, y cuando está cerrado, ¿sí? Cuando está abierto, ¿sí? Es cuando se vacía de agua el estómago, y cuando se llena de agua, ¿sí? La célula oclusiva se pone turgente y se cierra. Entonces, al vaciarse, a salir el agua, se abre, y al llenarse de agua, ¿sí? Se cierra. Y esto tiene que ver con un juego de hormonas que van a estar, ¿sí? Presentes en las raíces, y cuando hay mucha sequedad o cuando falta agua, se cierran los estomas, ¿sí? Y también esa hormona va a estar también un poco atravesada por el fotoperíodo también, ¿sí? Por el fotoperíodo y por el ritmo circadiano, noche, día, y por las estaciones del año. Y bueno, también si hay mucha agua o poca agua en el medio. Y esa hormona, que es el ácido abscísico, ayuda a abrir y cerrar los estómagos. Bueno, sí, acá teníamos otro tipo de tejido que son los diferentes tipos de epidermis, ¿sí? O rizodermis que vamos a poder encontrar. Entonces, en la raíz, ¿sí? La rizodermis es sin cutícula, ¿sí? eh, Porque tiene que pasar el agua, pero tiene otras sustancias que están embebiendo la raíz para que no se pudra tan fácilmente, ¿sí? Entonces, el A, tenemos ahí una rizodermis, ¿sí? De ranúnculos, ¿sí? Del botón de oro. El B es la epidermis de tallo, ¿sí? Con cutícula fina de la papa, ¿sí? El AC es fíjense, un tallo de cutícula gruesa, va, de intermedio en realidad, bueno, del equisetum, ¿sí? Porque es una planta palustre, y la epidermis de pino, ¿sí? Fíjense de la hoja que es muy gruesa, porque el pino es una planta xerófita, tiene que reservar agua por el lugar donde vive. Fíjense esa cutícula bien gruesa, y los estomas también con una capa bien gruesa para retener bien la humedad, ¿sí? Pero las características siempre, sin espacios intercelulares. Tanto en la rizodermis como en la epidermis no hay espacios intercelulares. Y peor aún, la del tallo o la de la hoja, que tienen una cutícula que llena esos espacios y los tapa aún más y protege aún más a la planta, ¿sí? Es tremendo eso. Déjame un segundo que tengo que tapar la coma. Bueno, ahora sí. Y ahí podemos ver, ¿sí? Dónde está la epidermis, dónde está el parénquima de reserva, en el caso de la papa, ¿sí?
En el caso de de la papa y del, ¿cómo se llama? De la ranúnculo, ahí están equivocadas, ¿sí? Donde dice reserva es la B y donde dice parénquima aerífero, ¿sí? Es la A. Está mal el corte, ¿sí? El parénquima el A es la papa y el B es la raíz, ¿sí? O sea, el B es la A y la A es el B, ¿sí? Para que se den una idea. El C sí es la C, el D es la D, ¿sí? Colénquima angular, ¿sí? Bueno, y parénquima clorofílico, ¿sí? Complejo estomático, bueno, la epidermis suberificada y todo lo que se ve ahí. Y el esclerénquima es todo de una hoja de vid. Lo mismo que el tallo del XZ. Bueno, y ya vamos a llegar acá a la parte de conducción, ¿sí? Que son los tejidos, ¿sí? Laterales, ¿sí? El de conducción y laterales, ¿sí? Conducción porque llevan, ¿sí? Agua y sales minerales, el xilema, o la savia elaborada, ¿sí? O lo fotoasimilado, ¿sí? Que es el floema. Pero también, ¿sí? Son de crecimiento en espesor de la planta, ¿sí? Permiten que la planta crezca en volumen, ¿sí? En diámetro. Más que nada el xilema, ¿sí? Entonces, tenemos el xilema primario, que está compuesto por protoxilema y metaxilema, ¿sí? Y durante el crecimiento primario. Y el xilema secundario en el crecimiento secundario de las gimnospermas y las angiospermas de las dicotiledonias. Las monocotiledonias, salvo alguna que otra excepción y muy rara, no tienen crecimiento secundario en espesor, no tienen xilema secundario, ¿sí? Y floema primario, abajo, sí, protofloema y metafloema durante el crecimiento primario. Y floema secundario en el crecimiento secundario de las gimnospermas y las angiospermas dicotiledóneas. ¿Por qué? Porque no hay cambio secundario en las monocotiledóneas. Entonces, ¿sí? En tejidos de conducciones primarios vamos a tener floema primario y xilema primario, ¿sí? En ambos vamos a tener protoxilema y metaxilema y protofloema y metafloema, ¿sí? Entonces, estos tejidos de conducción primario se encuentran formando haces, ¿sí? Grupos de células acompañadas de células del esclerénquima, ¿sí? En monocotiledones. ¿Mm? Y parénquima y meristemas, ¿sí? Eh, que van a ir acompañando a estos haces. Y el meristema es el cambium, en el caso de secundario, y primario, el procambium, ¿sí? Entonces, el de Spiderman es un haz vascular de monocotiledonia. Fíjense que todos esos haces están dispersos, como era la característica para diferenciar mono de dico, ¿sí? Haces vasculares en el tallo dispersos versus haces vasculares concéntricos ordenados en dicotiledonia, generando un cilindro. Como se ven uno al ladito del otro, bien pegados a la parte más externa, formando un cilindro. Ese es dico, mono por todos lados. ¿Se ve esa la diferencia, gente? Sí, se ve re clarito. Sí, sí, sí. Bueno, esto es a lo que nos referíamos en las diferencias de mono y dico, ¿sí? Que ahora lo vamos a poder aplicar. ¿Mm? Y la diferencia entre un as y el otro, ¿sí? Fíjense que el as de Dico es un poquito más grande, más diferenciado, con un buen casquete de fibras, que es eso que en el corte se ve negro, pero en el corte más grande se ve rojito, ¿sí? En cambio, las monos, fíjense que tienen todas fibras alrededor, arriba y abajo, dos redondeles grandes a los costados y dos redondeles más grandes en el medio, que son, ¿sí? El protoxilema y luego el metaxilema más chiquitito, el floema y el protofloema y el metafloema, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá, sí, en el caso de la dico, esto es médula, es la médula del tallo, y acá no tienen médula las monos. Las monos no hay de médula, sino que está todo relleno por haces y por células parenquimáticas. Acá el parenquima en las dico forma una médula, ¿sí?
Esto que está acá es el casquete de fibras, ¿sí? Que le da sostén al tallo primario. Esto que está acá es el procambium, ¿sí? Que va a estar generando, ¿sí? Para acá, ¿sí? Lo que es el protoxilema y acá el metaxilema, ¿sí? Y acá lo que va a estar formando es el protofloema y por último el metafloema. Y en las mono vamos a tener, ¿sí? Que el haz vascular, ¿sí? Va a tener, ¿sí? Acá, ¿sí? La parte, ¿sí? De protoxilema y metaxilema, ¿sí? Y el floema acá, ¿sí? El floema acá. Y todo esto que está alrededor son fibras esclerenquimáticas, ¿sí? Fibras esclerenquimáticas dándole sostén, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre un haz vascular de mono y de dico. Igual, quédense tranquilos, que la semana que viene, el sábado que viene, vamos a tener 4 horitas para quemar pestañas viendo esto, ¿sí? Así que Profe, será el vayan. sábado siguiente, porque el sábado que Claro, viene es 25 de mayo. claro, el sábado, claro, el de esta semana no, el de la otra semana, ¿sí? El de la otra semana. Y, Este no, el otro. y consulta, va a ser a las 8:30 de la mañana. Sí, 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 8:30. Bueno, listo, no, era para saber a qué hora. No, este sábado porque se me complicó realmente No, 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 un está inconveniente bien. y se me hizo un poquito Todo, tarde, todo. Sí, no, no, para pero lo saber normal si. es arrancar 8:30. Muy bien, entonces estaremos ahí a esa hora. Bueno, y vamos a dejar acá, porque esto que se viene es una parte teórica que requiero de que sus mentes estén al 100. Así que vamos a arrancar de cero la semana que viene con esto, ¿sí? Así los agarro fresquitos y fresquitas, fresquites, y me va a ser más fácil que lo comprendan y lo tomen, no ahora, después de ya 1 hora y media, casi 1 hora 45 de teoría. Así que dejamos acá, ¿sí? Y vamos a retomar directamente la semana que viene desde acá, ¿sí?